los mexicanos que construyeron el ferrocarril de Estados Unidos. Bienvenidos a El Despertar del Poder, donde revelamos las historias, las verdades y los llamados que tienen el poder de transformar tu vida. Porque despertar no es solo abrir los ojos, es ver lo que siempre estuvo ahí, pero nunca te contaron. Miles de hombres enterrados vivos en túneles, cuerpos congelados en las montañas, familias sin tumba que visitar. Esta es la historia que Estados Unidos no quiere contar. Cómo miles de mexicanos construyeron con sus propias manos el sistema ferroviario más grande del mundo y cómo fueron borrados de la historia. Porque cada tren que cruza el desierto lleva sangre mexicana en sus rieles. Finales del siglo XIX. México sangra. La dictadura de Porfirio Díaz despoja a los campesinos de sus tierras. Después llega la revolución. Hambre, violencia, muerte por todos lados. Al norte, Estados Unidos promete trabajo, promete dólares, promete un futuro que México ya no puede ofrecer. Y miles cruzan la frontera, no con sueños ingenuos de prosperidad, sino con la desesperación brutal de quien no tiene absolutamente nada que perder. Las compañías ferroviarias estadounidenses los esperan con los brazos abiertos, no porque los respeten o valoren, sino porque son baratos, resistentes como el acero, y aceptan lo que ningún otro trabajador en su sano juicio aceptaría: los trabajos que matan. La construcción del ferrocarril transcontinental fue una de las obras de ingeniería más ambiciosas y brutales de la historia humana. Conectar costa con costa, atravesar montañas imposibles, desiertos mortales y cañones que parecían diseñados por el infierno mismo. Pero alguien tenía que ensuciarse las manos, alguien tenía que morir. Los mexicanos recibían las tareas que nadie más quería: dinamitar túneles a través de montañas de roca sólida, trabajar en temperaturas bajo cero, sin equipo adecuado, con los dedos congelándose mientras cargaban vigas de acero, descender por acantilados de cientos de metros colgando apenas de cuerdas gastadas, manipular explosivos volátiles sin una sola hora de capacitación. Cuando un túnel amenazaba con colapsar, cuando el aire se volvía irrespirable y nadie más quería arriesgar su vida, los capataces gritaban sin dudar: traigan a los mexicanos. Los llamaban desechables, los trataban como herramientas que se podían reemplazar, les pagaban una miseria. Un trabajador irlandés ganaba $35 al mes, un chino 26, un mexicano apenas 20, cuando les pagaban, porque muchas veces les robaban hasta eso. Pero aquí está la paradoja cruel: cuando había peligro verdadero, cuando se necesitaba valentía de acero, disciplina militar y sacrificio absoluto, ahí estaban ellos. Siempre primeros en entrar al infierno, siempre últimos en salir, si es que salían. Los campamentos estaban brutalmente segregados. Los mexicanos dormían en las barracas más deterioradas, comían las sobras más miserables, trabajaban las jornadas más largas bajo el sol despiadado. Cuando un trabajador mexicano moría aplastado, quemado o congelado, no había investigación, cero. No había compensación para la viuda y los huérfanos. El sistema simplemente traía otro cuerpo mexicano desesperado para reemplazarlo. Los accidentes eran tan constantes que dejaron de ser noticia. Explosiones prematuras que sepultaban cuadrillas enteras bajo toneladas de roca, derrumbes que dejaban cuerpos imposibles de recuperar, enterrados para siempre en las montañas, hipotermia masiva en las cumbres heladas de Colorado y Montana, caídas mortales desde puentes en construcción que colgaban sobre abismos. ¿Cuántos murieron? Exactamente, nadie lo sabe. Nadie llevó la cuenta de los cuerpos mexicanos. Sus nombres jamás aparecieron en placas conmemorativas, no existen monumentos que los honren. Los libros de historia estadounidenses ni siquiera los mencionan. Fueron invisibles en vida, permanecen invisibles en muerte. Cuando finalmente el último clavo de oro se martilló ceremoniosamente, hubo celebraciones masivas por todo el país, fotografías oficiales perfectamente compuestas, discursos grandilocuentes de políticos. El presidente mismo llegó en tren para inaugurar solemnemente la nueva era dorada. Busca esas fotografías históricas, no encontrarás un solo rostro mexicano, ni uno. Pero la verdad es incómoda e innegable. Sin esos brazos mexicanos, esas vías jamás habrían sido terminadas a tiempo.
Sin ese sudor mexicano, la expansión hacia el oeste habría tardado décadas enteras más. Sin ese sacrificio mexicano, Estados Unidos no se habría transformado en la superpotencia económica que domina al mundo hoy. El ferrocarril lo cambió todo. Permitió el comercio instantáneo entre costas, facilitó la migración masiva hacia territorios vírgenes, aceleró dramáticamente la industrialización, construyó ciudades prósperas donde antes solo había desierto vacío. Todo ese imperio levantado literalmente sobre los huesos rotos de trabajadores mexicanos que nunca, jamás vieron ni un centavo de los beneficios que su sangre compró. Esta es tu historia. La historia que deliberadamente no te enseñaron en la escuela, la historia que merece ser gritada desde las montañas. Dale like, compártelo y suscríbete para más verdades que prefieren mantener enterradas. Déjame en comentarios, ¿conocías esta historia? ¿Qué otras verdades han sido borradas? Porque recordar no es vivir en el pasado. Recordar es hacer justicia. Este es el despertar del poder.